Eugenia Vázquez estaba de pie frente al espejo en el vestuario del restaurante La Lira Dorada, observando su reflejo en el uniforme de camarera. Falda negra ajustada, blusa blanca de manga corta, un pequeño delantal con el logo del establecimiento, todo le quedaba como un guante. A los 32 años aún se veía joven y atractiva, aunque 10 años de matrimonio e infinitos intentos por quedar embarazada habían dejado huellas imperceptibles de cansancio en las comisuras de sus ojos oscuros. Nerviosamente se arregló el cabello rubio de la peluca artificial, se fijó en la llamativa montura de gafas que en la vida real no usaba. El maquillaje intenso estilo Smokey Eyes hacía que ni su propia madre la reconociera. Y en la atmósfera tenue del café, su marido definitivamente no la reconocería. Eugenia verificó una vez más el contenido de su pequeño bolso. Allí, en un sobre blanco, estaban los resultados de los análisis que debían cambiar sus vidas para siempre. Después de 10 años de intentos fallidos, infinitas visitas al médico y procedimientos de FIV, el milagro finalmente había ocurrido. Estaba embarazada. Eugenia cerró los ojos y repasó mentalmente el plan. Diego pensaba que estaba en casa, preparando la cena. No tenía idea de que su esposa había acordado con el director del restaurante trabajar como camarera en la fiesta corporativa de su agencia publicitaria Prestigio. Quería darle una sorpresa de manera especial, servir los resultados del análisis directamente en una bandeja entre las copas de champán. Y cuando la viera en ese atuendo de desconocida, quedaría totalmente impactado por la sorpresa. Diego Vázquez siempre había sido una persona de emociones intensas y gestos grandiosos. Cuando le propuso matrimonio hace 10 años, alquiló todo un restaurante y llenó el suelo de pétalos de rosa. Eugenia recordaba cómo le dijo entonces: «Te mereces solo lo mejor, mi querida». Ahora ella quería regalarle algo similar, un momento que recordaría toda la vida. Su camino hacia la paternidad había sido espinoso. Los primeros 2 años no se cuidaron, creyendo ingenuamente que todo ocurriría por sí solo. Cuando el embarazo no llegó, comenzaron las visitas a los médicos. Primero al ginecólogo, luego al especialista en reproducción. Análisis, exámenes, diagnósticos que sonaban como sentencias. El último procedimiento de FIV hace 3 meses también parecía haber fallado. Pero ahora, después de tiempo, los análisis mostraron aquello en lo que ya no se atrevían a esperar. Los médicos explicaron que a veces el embarazo puede ocurrir con retraso, incluso después de un procedimiento que inicialmente parecía inefectivo. Eugenia recordaba cómo después de otro intento fallido de FIV se sentaron en el auto en el estacionamiento de la clínica y él le tomó la mano, repitiendo: «Lo lograremos, querida. Definitivamente lo lograremos». Entonces ella creía en esas palabras incondicionalmente. En los últimos años su relación había pasado por serias pruebas. El estrés de no poder concebir un hijo afectaba a ambos. Diego pasaba cada vez más tiempo en el trabajo, a menudo se quedaba hasta tarde, alegando proyectos importantes. Eugenia entendía, así era como él lidiaba con la decepción. El trabajo era su manera de distraerse de los problemas. La agencia Prestigio, que Diego fundó hace 7 años, se había convertido en su bebé. Comenzó desde abajo, alquiló una pequeña oficina, trabajaba prácticamente solo. Gradualmente las cosas mejoraron. Aparecieron clientes importantes, contratos sólidos. Hace 2 años se mudó a un espacio amplio en un centro de negocios, contrató personal. Eugenia se enorgullecía de los éxitos de su marido, aunque a veces se sentía sola. Diego podía llamar a las 8 de la noche y decir que se retrasaría hasta las 11 por un proyecto urgente. Ella cenaba sola, se dormía sola, y por la mañana él ya corría al trabajo. Pero hoy todo cambiaría. Hoy le diría que su sueño finalmente se había hecho realidad. Eugenia miró el reloj. Las 6:30. La fiesta corporativa comenzaría en media hora. Tomó una bandeja y se dirigió al salón. El restaurante La Lira Dorada era uno de los establecimientos más prestigiosos de la ciudad.
Diego lo había elegido para la fiesta corporativa no por casualidad. Aquí a menudo realizaban eventos las grandes empresas. Decoración en estilo clásico, iluminación tenue, música en vivo, todo creaba una atmósfera de lujo y éxito. Eugenia sabía que en la fiesta corporativa habría unas 30 personas, todo el personal de la agencia más varios socios. Había estudiado la lista de invitados para no encontrarse accidentalmente con alguien que pudiera reconocerla. Afortunadamente, la mayoría del personal la conocía solo por las fotografías en la oficina de Diego. El director del restaurante, Ignacio Herrera, era un viejo conocido de la familia. Cuando Eugenia le llamó y le explicó la situación, aceptó ayudar con entusiasmo. Romántico, dijo entonces. Tu marido estará encantado. Ahora, parada en una esquina del salón observando cómo los camareros colocaban las últimas copas en las mesas, Eugenia sentía mariposas en el estómago. No por el embarazo, el tiempo era aún muy temprano, sino por los nervios. En unos minutos estaría aquí Diego y vería su reacción a la noticia más importante de sus vidas. Se imaginaba cómo se acercaría a su mesa, pondría frente a él una copa de champán y junto a ella el sobre blanco. Cómo lo abriría, leería los resultados del análisis, cómo su rostro cambiaría de sorpresa a comprensión y luego a alegría ilimitada. Cómo se levantaría de un salto, la abrazaría, tal vez incluso lloraría de felicidad. El sonido de la puerta abriéndose interrumpió sus sueños. Los primeros invitados comenzaron a llegar. Eugenia se retiró a las sombras, observando a los que entraban. Reconoció a varios empleados de la agencia por las fotografías que Diego a veces le mostraba en el teléfono. Ahí estaba Miguel Ramos, director creativo, un hombre alto de unos 40 años con canas en el cabello. Junto a él caminaba Ana Beltrán, jefa del departamento de marketing, una mujer elegante en traje estricto. Los invitados se sentaron en las mesas, conversando animadamente. Los camareros comenzaron a servir aperitivos y llenar las copas. Eugenia verificó su disfraz una última vez y tomó una bandeja con champán. Unos minutos después apareció Diego. Eugenia sintió cómo se aceleraba su corazón. Se veía impecable, como siempre. Traje oscuro, camisa blanca, corbata a juego con la chaqueta. Cabello cuidadosamente peinado, rostro fresco después del afeitado. A los 35 años seguía siendo el mismo hombre encantador del que se enamoró hace 12 años. Pero algo en su comportamiento le pareció extraño. Normalmente en eventos así Diego se mostraba confiado, era el centro de atención. Hoy parecía distraído. Como si sus pensamientos estuvieran en otro lugar. Diego saludó a los invitados, pero Eugenia notó que constantemente miraba hacia la entrada. ¿Esperaba a alguien? Frunció el ceño. Según su información, todos los invitados ya se habían reunido. La respuesta llegó unos minutos después. La puerta se abrió y entró una joven. Eugenia no la conocía, pero por cómo Diego se iluminó y se dirigió hacia la entrada, quedó claro que era a quien esperaba. La joven era muy joven, de unos 23 o 24 años. Cabello largo y rubio, figura perfecta, rostro hermoso con facciones correctas. Vestía un elegante vestido rojo que resaltaba su juventud y atractivo. Diego se acercó a ella, y Eugenia vio cómo le tomó la mano, le dijo algo en voz baja que hizo reír a la joven. En sus ojos había esa chispa que Eugenia no había visto en mucho tiempo. Una chispa que antes estaba destinada solo para ella. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Quién era esta joven? ¿Por qué Diego la miraba como antes solo miraba a su esposa? Eugenia se acercó más, fingiendo que recogía copas vacías de una mesa vecina. Ahora podía escuchar su conversación. Eva, me alegra que hayas podido venir, dijo Diego, y en su voz sonaba una ternura que Eugenia no había escuchado en mucho tiempo. Por supuesto, Diego. Sabes que no puedo perderme un evento tan importante, respondió la joven, y Eugenia sintió como algo se comprimía en su pecho por la entonación con que pronunció su nombre.
Diego. Solo las personas más cercanas lo llamaban así. Antes solo ella lo hacía. Diego acompañó a la joven a la mesa, la sentó junto a él. Eugenia notó cómo cuidadosamente eligió el lugar para ella, cómo la ayudó a quitarse la ligera estola. Estos pequeños gestos decían mucho. El corazón de Eugenia latía más rápido, pero se obligó a mantener la calma. Tal vez era solo una colega. Una nueva empleada que Diego quería presentar al equipo. Aunque la voz de la razón sugería que a las colegas no se las recibe con esa expresión en el rostro. Continuó cumpliendo con sus deberes de camarera, pero ahora toda su atención estaba concentrada en la mesa donde se sentaba su marido. La joven, Eva, como la había llamado, se sentía absolutamente natural en compañía de los empleados de la agencia. Se reía de sus bromas, mantenía la conversación, como si fuera parte del equipo. Miguel Ramos contaba algo, gesticulando activamente, y todos en la mesa se reían. Eugenia vio cómo Diego y Eva se miraban, como él tocó ligeramente su mano cuando le pasó una servilleta. Estos contactos eran breves, casi imperceptibles, pero para Eugenia eran más fuertes que cualquier palabra. El tiempo pasaba, la fiesta corporativa tomaba impulso. Eugenia mecánicamente cumplía con su trabajo, pero sus pensamientos estaban en caos. Aún esperaba estar equivocada. Que esta cercanía tuviera una explicación inocente. Que simplemente había vivido demasiado tiempo en tensión y ahora veía amenazas donde no las había. Pero con cada minuto se hacía más obvio que sus peores temores tenían fundamento. Pasó una hora. Eugenia continuó observando la mesa de su marido, sintiendo cómo crecían en su interior la ansiedad y las sospechas. Diego y Eva se comportaban cada vez más libremente. Él se inclinaba hacia ella, le susurraba algo al oído, ella se reía, tocando su mano. Su interacción era demasiado íntima para simples colegas. Eugenia recordó cómo Diego le había contado sobre la nueva secretaria que contrató hace 2 meses. Joven, ambiciosa, muy capaz, decía entonces. De buena familia, recibió excelente educación. Ahora todo estaba claro. ¿Era esa misma secretaria? ¿Diego ya entonces planeaba el divorcio? Eugenia sacudió la cabeza, ahuyentando los pensamientos terribles. No podía sacar conclusiones precipitadas. Tal vez simplemente se llevaban bien como colegas. Tal vez estaba exagerando la cercanía de su relación debido a sus propias preocupaciones y el juego de hormonas. Decidió acercarse a su mesa y servir champán. Sería el momento perfecto para la sorpresa. Diego la vería, se sorprendería, y ella solemnemente le entregaría el sobre con los resultados del análisis. Todo saldría según el plan, y estas estúpidas sospechas se disiparían por sí solas. Eugenia tomó una bandeja con copas y se dirigió hacia la mesa. El corazón latía tan fuerte que temía que su sonido fuera audible para los demás. En el bolsillo del delantal estaba el sobre con los análisis, la noticia más importante de sus vidas. Pero cuando se acercó más, escuchó una conversación que la hizo quedarse inmóvil. Diego, ¿cuándo presentarás los documentos de divorcio?, preguntó Eva, y en su voz no había ni una gota de compasión. Más bien, impaciencia. Pronto, querida. Necesito elegir el momento adecuado, respondió Diego, y Eugenia sintió como la tierra se hundía bajo sus pies. Querida. La llamó querida. Pero el contrato con mis padres debe firmarse antes de fin del próximo mes. Insisten en que estés libre de obligaciones matrimoniales, continuó Eva. Lo sé. Los documentos ya están listos, solo falta entregárselos a mi esposa. Todo se hará a tiempo. Confía en mí. ¿Contrato con los padres? ¿Divorcio? Eugenia se quedó clavada en el sitio, sosteniendo la bandeja con manos temblorosas. Sabía que debía irse, pero no podía moverse. Solo me preocupo, dijo Eva, y Eugenia vio cómo puso su mano en el cuello de Diego. Los padres saben de tu matrimonio y están en contra de relaciones con hombres casados.
Esto contradice nuestros principios familiares. Diego le tomó la mano. Entiendo. Tus padres tienen razón, primero hay que cerrar el pasado, y luego construir el futuro. Pero el divorcio es algo complicado, especialmente después de 10 años de matrimonio. En ese momento se acercó a su mesa Miguel Ramos con una copa de champán en la mano. Estaba un poco alegre y hablaba más alto de lo usual. Amigos míos, proclamó, levantando la copa. Brindemos por nuestro jefe y su hermosa acompañante. Todos en la mesa levantaron sus copas, y Miguel continuó, Diego, Eva, son una pareja tan hermosa. Honestamente, como salidos de las páginas de una revista de moda. ¿Nos invitarán a la boda? Eugenia sintió como el mundo a su alrededor comenzaba a dar vueltas. ¿Boda? ¿Hablan de boda? Levantó la mirada hacia su marido y vio cómo sonreía avergonzado, mientras Eva juguetonamente rodeaba su cuello con el brazo. Este gesto era tan íntimo, tan natural, que no dejaba lugar a dudas. Miguel, has bebido demasiado, dijo Diego riendo, pero no se apartó del contacto de la joven. Vamos. Toda la oficina habla solo de ustedes dos. Una pareja hermosa, que hay que ocultar. Eugenia estaba a 2 metros de ellos, y nadie la notaba. La bandeja en sus manos temblaba cada vez más. El sobre con los resultados del análisis en el bolsillo parecía hierro al rojo vivo. Toda la oficina habla de ellos. Significa que no es un secreto. Significa que todos conocen el romance de su marido con la joven secretaria. Todos, excepto ella. 10 años. De intentos por concebir un hijo. De esperanzas y decepciones. De fe en que su amor superaría cualquier dificultad. Y todo este tiempo, especialmente en los últimos meses, cuando pensaba que Diego simplemente estaba cansado de los fracasos, él se encontraba con otra mujer. Joven, hermosa, y probablemente sin problemas reproductivos. Alguien con quien podía tener el futuro que nunca obtuvo en el matrimonio con ella. Eugenia se dio vuelta y caminó rápidamente hacia la salida del salón. Necesitaba estar sola, digerir lo que había descubierto. Dejó la bandeja en la primera mesa que encontró, sin prestar atención a las miradas sorprendidas de los camareros. En el pasillo de servicio se apoyó contra la pared y cerró los ojos. La respiración era entrecortada, las manos temblaban. Pero no había lágrimas. Solo vacío y una extraña sensación de irrealidad de lo que estaba pasando. Sacó del bolsillo el sobre y lo miró. Dentro estaban los resultados del análisis que debían haber sido el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas. Ahora se habían convertido en una cruel burla del destino. Embarazada. Finalmente embarazada, después de 10 años de espera. Y lo descubría el mismo día que descubría la infidelidad de su marido. Eugenia dobló el sobre por la mitad y lo guardó en su bolso. Diego no se enteraría del embarazo. No hoy. Tal vez nunca. Primero necesitaba entender qué estaba pasando. ¿Quién era esta Eva y qué era ese contrato con sus padres del que hablaban? Por lo que parecía, había algo más grande que un simple romance de oficina. Eugenia se enderezó y respiró profundamente. Regresaría al salón y continuaría interpretando el papel de camarera. Escucharía, observaría, recopilaría información. Si su matrimonio se estaba destruyendo, quería conocer toda la verdad. Eugenia regresó al salón, tomó una nueva bandeja y continuó trabajando. Ahora no solo observaba, escuchaba atentamente cada palabra, cada insinuación, cada frase casual que pudiera arrojar luz sobre la relación entre su marido y su joven amante. La fiesta corporativa estaba en pleno apogeo. Los invitados se habían relajado, las conversaciones se volvieron más francas. Eugenia entendió que esto jugaba a su favor, la gente cuida menos sus palabras cuando piensa que nadie los escucha. Se acercó a una mesa donde se sentaban varias empleadas de la agencia. Ana Beltrán, jefa del departamento de marketing, conversaba con Elena Navarro, diseñadora. Honestamente,
Me da pena, decía Ana, sacudiendo la cabeza. ¿A quién?, preguntó Elena. A la esposa de Diego, por supuesto. Ni siquiera se imagina lo que está pasando. Eugenia redujo el paso, fingiendo que limpiaba copas. ¿Y qué? Es tan obvio, Elena bajó la voz. ¿Pero qué? Está ciega. Diego ha perdido completamente la cabeza. Esta Domínguez lo tiene completamente hechizado. Ahora solo piensa en ella. Domínguez. Entonces, Eva Domínguez. Ahora tenía nombre y apellido. Pero él tiene esposa. Han estado tanto tiempo juntos. 10 años, confirmó Ana. Y todo este tiempo tratando de tener un hijo. Dicen que hay problemas para concebir. Y aquí aparece una joven, hermosa, de familia rica. ¿Crees que resistirá? ¿De familia rica? Sí, su padre es Vicente Domínguez, ¿recuerdas? Ese que posee la cadena de centros comerciales, Milla de Oro. Millonario. Y la madre, Teresa Domínguez, tiene una agencia de modelos, Elite. Tienen conexiones, dinero, influencia. Diego siempre soñó con abrirse camino en su círculo. Eugenia sintió como todo se helaba por dentro. Entonces no se trataba solo de la juventud y belleza de Eva. Se trataba del dinero y las conexiones de su familia. ¿Y qué? ¿Quiere divorciarse por eso? Creo que sí. Aunque oficialmente aún no se ha anunciado nada. Pero a juzgar por cómo se comporta. Y además, escuché que los Domínguez son muy serios respecto a la reputación. Nunca se vincularían con una persona que tiene esqueletos en el armario. Elena suspiró. Pobre su esposa, no sabe nada. La vida es cruel, comentó Ana filosóficamente. Especialmente para las mujeres de nuestra edad. Los hombres, tan pronto como logran el éxito, inmediatamente empiezan a buscar algo nuevo. Eugenia se alejó de su mesa. Había escuchado suficiente. El panorama comenzaba a aclararse, pero quería saber más. Necesitaba entender qué tan serias eran las intenciones de Diego y qué era ese contrato con los padres de Eva del que habían hablado. Se acercó a la mesa donde se sentaban hombres del departamento de contabilidad de la agencia. Discutían temas de trabajo, pero de vez en cuando sus miradas se dirigían a la mesa donde se sentaban Diego y Eva. ¿Escuchaste que Diego planea expandir el negocio?, preguntó uno de ellos, Ignacio Talavera. Sí, dicen que planea abrir una sucursal en Madrid. Pero para eso se necesitan inversiones serias, respondió su colega Pedro Contreras. Exactamente. ¿Y de dónde va a sacar tanto dinero? La agencia trabaja bien, pero no tanto como para alcanzar una expansión madrileña. Por eso está teniendo un romance con la hija de Domínguez. Su papá puede financiar cualquier cosa. Más aún si se convierten en familia. Escuché que el viejo tiene planes de crear un imperio mediático. Publicidad, televisión, proyectos de Internet. Para eso necesita un socio confiable en el negocio publicitario. Eugenia apretó los puños. Entonces sus sospechas se confirmaban. Diego no solo la engañaba, estaba usando a la joven para lograr sus objetivos comerciales. ¿Crees que se casará con ella? Por supuesto. Domínguez no es de los que financiarán romances con hombres casados. Si quieres emparentarte con esa familia, primero debes estar libre. Son muy escrupulosos en temas de moral. ¿Y la esposa? ¿Qué pasa con la esposa? Se divorciará y listo. Diego ya se consultó con abogados. Dicen que en un divorcio por mutuo acuerdo todo se resuelve rápido. Además, no tienen hijos. No tienen hijos. Si supieran que en su bolso tenía los resultados del análisis que confirmaba el embarazo. Eugenia sintió como dentro de ella se levantaba una ola de ira. Diego no solo la engañaba. Fríamente planeaba destruir su matrimonio por dinero y carrera. Todos estos años de lucha por un hijo, todas las lágrimas,
todas las esperanzas, para él era simplemente una incomodidad que obstaculizaba sus ambiciones. Miró el reloj. Las 8:30. La fiesta corporativa aún no había terminado, pero muchos invitados ya comenzaban a irse. Pronto Diego y Eva también dejarían el restaurante. Tal vez juntos. Eugenia se acercó al espejo en el baño y miró su reflejo. Se veía tranquila, pero por dentro rugía una tormenta. Necesitaba tomar una decisión. Regresar a casa, fingir que no sabía nada y esperar a que Diego mismo le contara sobre sus planes. O actuar. Sacó el teléfono y comenzó a buscar en internet información sobre la familia Domínguez. Si iba a luchar por su vida, debía conocer al enemigo. Vicente Domínguez, 58 años, propietario de la cadena comercial Milla de Oro. Teresa Domínguez, 54 años, fundadora y directora de la agencia de modelos Elite. Eva Domínguez, 24 años, hija única, graduada de la Facultad de Economía de la Universidad Complutense. Familia rica e influyente. Conexiones en los negocios, política, espectáculos. Para una persona con las ambiciones de Diego, era la manera ideal de subir a un nuevo nivel. Eugenia continuó la búsqueda y encontró un artículo en una revista de negocios, fechado el mes pasado. Vicente Domínguez planea expansión de negocios en el sector publicitario y de marketing. El artículo decía que el millonario buscaba un socio confiable para crear un gran holding publicitario. Todo cuadraba. Diego conoció a Eva no por casualidad. Intencionalmente buscó su atención para, a través de ella, llegar a su padre y su dinero. Eugenia guardó el teléfono y salió del baño. En el salón se había vuelto notablemente más silencioso, parte de los invitados ya se habían ido. Vio que Diego y Eva también se preparaban para irse. Él la ayudaba a ponerse la estola, sus cabezas estaban cerca una de la otra y hablaban en voz baja sobre algo. «Vamos a mi casa», escuchó Eugenia la voz de Eva. «No hoy, querida. Mi esposa estará esperando. No quiero despertar sospechas antes de tiempo». «Entiendo. ¿Entonces mañana?» «Sin falta. Necesito discutir algo contigo. Sobre la reunión con tus padres». Se dirigieron hacia la salida. Diego se despidió de sus colegas, Eva sonrió amablemente a todos. La pareja perfecta, como había dicho Miguel Ramos. Eugenia esperó unos minutos y también dejó el restaurante. Ignacio Herrera la acompañó hasta la salida. Como resultó su sorpresa, preguntó con una sonrisa amable. «Mejor de lo que esperaba», respondió Eugenia, y era la verdad. Había descubierto sobre su marido más de lo que había planeado. En casa Eugenia se quitó la peluca, el uniforme de camarera y se duchó. El agua caliente no pudo lavar la pesadez del alma, pero ayudó a poner en orden los pensamientos. Se cambió a ropa de casa y se sentó en la cocina. Diego regresaría pronto. Necesitaba decidir cómo comportarse. ¿Fingir que no había pasado nada? ¿Hacer un escándalo? ¿Exigir explicaciones? No. Era muy pronto. Ella sabía sobre sus intenciones, pero él no sospechaba nada. Esto le daba ventaja. Necesitaba usarla sabiamente. Eugenia sacó de su bolso el sobre con los resultados del análisis y los releyó una vez más. Embarazo, 4 semanas. El milagro que habían esperado 10 años se había realizado justamente cuando su matrimonio se desmoronaba. Pero qué ironía. Diego planeaba abandonarla sin saber que el sueño de su vida finalmente se había hecho realidad. Aunque, si se enterara, la situación podría cambiar radicalmente. ¿O no? ¿Acaso el dinero y la carrera eran más importantes para él que un hijo? Eugenia dobló los resultados del análisis y los guardó en el cajón más lejano del escritorio. Por ahora no le diría a nadie sobre el embarazo. Necesitaba tiempo para reflexionar sobre la situación y tomar la decisión correcta. Alrededor de las 10:30 se abrió la puerta de entrada.
Diego había regresado a casa. Hola, querida, dijo al entrar a la cocina. Se veía ligeramente cansado, pero satisfecho. ¿Cómo estás? ¿Qué hiciste esta noche? Leí, vi televisión, respondió Eugenia tranquilamente. ¿Cómo estuvo la fiesta corporativa? Bien. El equipo está contento, los socios también. Creo que nos esperan nuevos proyectos interesantes en el futuro cercano. Hablaba en tono normal, pero Eugenia notó que evitaba mirarla a los ojos. Y además olía a perfume desconocido. Perfume femenino. Eso es bueno, dijo ella. ¿Quieres algo? No, gracias. Estoy cansado, me voy a dormir. Diego la besó en la mejilla, un beso mecánico, habitual, y se dirigió al dormitorio. Eugenia se quedó sentada en la cocina. Qué fácil mentía. Que naturalmente interpretaba el papel del marido cariñoso que regresa de una fiesta corporativa. Y sin embargo, hace apenas una hora se abrazaba con otra mujer, hacía planes con ella para un futuro en el que no había lugar para su esposa. Eugenia prestó atención a los sonidos del dormitorio. Diego se estaba duchando. Probablemente lavándose el olor del perfume ajeno. Qué bien pensado, qué cuidadoso. Media hora después ella también fue a dormir. Diego ya estaba acostado en la cama, dándole la espalda a la pared. Antes, cuando regresaba tarde, siempre la abrazaba, le contaba sobre el día que había pasado. Ahora fingía que dormía. Eugenia se acostó a su lado, sin tocarlo. En la oscuridad miraba al techo y pensaba en cómo había cambiado su vida. ¿Cuándo comenzó esto? ¿Cuándo Diego se dio cuenta de que quería a otra mujer? ¿Cuándo decidió que la carrera era más importante que el amor? ¿O tal vez ya no había amor desde hacía tiempo? Tal vez ella simplemente no quería notarlo, aferrándose a las ilusiones. Los últimos meses Diego se había vuelto más frío, más distante. Ella lo atribuía al estrés de los intentos fallidos de FIV, al cansancio del trabajo. Ahora entendía, simplemente se preparaba para una nueva vida. Sin ella. A su lado se escuchaba una respiración regular. Diego dormía. O fingía dormir. Eugenia cerró los ojos e intentó dormirse, pero el sueño no llegaba. En su cabeza daban vueltas pensamientos, planes, fragmentos de conversaciones escuchadas esa noche. Debía hacer algo. No podía simplemente sentarse y esperar a que su marido le anunciara el divorcio. Tenía derechos, tenía dignidad. Y ahora también tenía un hijo que proteger. Pero debía actuar con cuidado y reflexión. No podía permitirse errores. Al día siguiente Diego se fue al trabajo más temprano que de costumbre. Reunión importante, explicó, terminando rápidamente su café. Eugenia lo acompañó hasta la puerta, como siempre, pero ahora estos rituales habituales parecían una farsa. Al quedarse sola, se sentó frente al ordenador y comenzó un estudio metódico de todo lo que tenía que ver con la familia Domínguez y las actividades de su marido. Si quería entender los verdaderos motivos de Diego y encontrar una manera de protegerse, debía conocer todos los detalles. Comenzó estudiando la información pública sobre Vicente Domínguez. Empresario exitoso, propietario de la cadena comercial Milla de Oro, que incluía 12 grandes centros comerciales en diferentes ciudades del país. Su patrimonio se estimaba en varios miles de millones de euros. Su esposa Teresa era una figura conocida en el mundo del modelaje, su agencia Elite trabajaba con marcas internacionales. Pero lo más interesante lo encontró Eugenia en la prensa de negocios. Vicente Domínguez planeaba diversificar su negocio. Quería entrar en el sector mediático, crear su propio imperio publicitario que pudiera servir no solo a sus centros comerciales, sino también a clientes externos. Para esto necesitaba un socio experimentado en el negocio publicitario. Alguien que entendiera el sector desde dentro, que tuviera reputación y conexiones. Alguien como Diego Vázquez. Ahora todo se volvía claro.
Diego no simplemente se había enamorado de una joven belleza. Había visto la oportunidad de cambiar radicalmente su vida, entrar en el círculo de millonarios, convertirse en parte de la élite empresarial. Eva no era el objetivo, sino el medio para alcanzar ese objetivo. Eugenia pasó a estudiar los documentos financieros de la agencia Prestigio. Diego nunca le había ocultado información del negocio, considerando que ella no entendía de esas cosas. Pero Eugenia tenía educación económica y sabía leer entre líneas. La agencia trabajaba con éxito, pero para una expansión seria claramente no tenía suficiente dinero. Diego había tomado créditos, pero no eran suficientes para planes ambiciosos. La asociación con Domínguez resolvería todos los problemas financieros de una vez. Revisando los documentos, Eugenia se topó con varias operaciones extrañas. Pequeñas sumas que pasaban por la agencia pero no se reflejaban en la contabilidad principal. Guardó copias de estos documentos, tal vez le servirían en el futuro. Para el mediodía Eugenia tenía un panorama completo de la situación. Diego planeaba divorciarse de ella, casarse con Eva Domínguez y convertirse en socio de su padre para crear un imperio mediático. Pero para eso necesitaba causar una buena impresión en la familia Domínguez. ¿Y qué pasaría si eso no ocurriera? ¿Qué pasaría si los Domínguez se enteraran de algo desagradable sobre Diego y rechazaran la colaboración? Eugenia entendía que tenía la oportunidad de influir en la situación. Pero debía actuar de manera inteligente y cuidadosa. Eugenia decidió conocer personalmente a la familia Domínguez. Pero no como esposa de Diego, sino como una persona independiente. Esto le permitiría evaluar sus caracteres y entender cómo actuar mejor. La agencia de modelos Elite se ubicaba en un prestigioso centro de negocios en el corazón de la ciudad. Eugenia se cambió a un elegante traje de negocios, se maquilló profesionalmente y se dirigió a reconocer el terreno. En la agencia reinaba una atmósfera empresarial. Hermosas modelos paseaban por los pasillos, los gerentes discutían contratos, los fotógrafos preparaban equipos. Eugenia se acercó a la recepcionista. Buenos días. Me llamo Elena Ramírez. Represento una empresa de producción de cosméticos. Me gustaría reunirme con la dirección para hablar de colaboración. La recepcionista, acostumbrada a este tipo de solicitudes, sonrió cortésmente. Lamentablemente, Teresa está hoy en una sesión de fotos. Pero puedo agendar una cita para mañana. ¿No sería posible reunirse hoy? El asunto es bastante urgente y estoy dispuesta a esperar. Después de breves negociaciones, Eugenia obtuvo la oportunidad de esperar en el vestíbulo de la agencia. Se sentó en un cómodo sillón y comenzó a observar lo que ocurría a su alrededor. Una hora después entró en la agencia una mujer elegante de unos 50 años. Teresa Domínguez. Eugenia la reconoció por las fotografías en internet. A su edad se veía magnífica, figura esbelta, apariencia cuidada, ropa cara. Teresa, la espera un representante de una empresa de cosméticos, informó la recepcionista. Teresa miró a Eugenia con ojos evaluadores. Pase a mi oficina. La oficina de la directora de la agencia estaba decorada con gusto. Muebles modernos, obras de arte en las paredes, grandes ventanales con vista a la ciudad. Teresa se sentó en su escritorio e invitó a Eugenia a tomar asiento enfrente. Bien, ¿qué empresa de cosméticos les interesa? Eugenia estaba preparada para esta pregunta. Lanzamos una nueva línea de cosméticos antiedad para mujeres mayores de 30. Necesitamos modelos de la edad correspondiente para la campaña publicitaria. Entiendo. ¿Y qué presupuesto manejan? Eugenia mencionó una suma considerable que hizo que Teresa se interesara. Los siguientes 30 minutos discutieron detalles de la posible colaboración. Durante la conversación, Eugenia estudió atentamente el carácter de Teresa Domínguez. Una mujer inteligente, perspicaz, acostumbrada al lujo. Pero lo principal, se preocupaba mucho por la reputación de su agencia y familia. Tenemos estándares muy altos, enfatizaba Teresa.
Solo trabajamos con empresas verificadas que valoran su reputación tanto como nosotros. Por supuesto, lo entendemos, asentía Eugenia. Por cierto, ¿cómo ven la colaboración con agencias publicitarias? Tenemos experiencia trabajando con la agencia, Prestigio. Teresa se tensó por un momento. ¿Prestigio? Ah, sí, he oído hablar. Su director sale con mi hija. ¿En serio? ¿Y cómo lo ven? Por ahora estamos evaluando, respondió Teresa con cautela. Siempre verificamos cuidadosamente a las personas que quieren entrar en nuestro círculo. Eugenia entendió que la familia Domínguez sabía del matrimonio de Diego, pero exigía que se divorciara como condición para una relación seria. Esto explicaba por qué Diego tenía tanta prisa con el divorcio. Entiendo. La reputación es la base del negocio exitoso, acordó. La reunión terminó con intercambio de contactos y acuerdo para una segunda reunión. Teresa acompañó a Eugenia hasta el ascensor. Por cierto, dijo Eugenia antes de despedirse, si tienen dudas sobre la agencia, Prestigio, tal vez deberían estudiar mejor su cartera de clientes. No todos sus proyectos son igualmente presentables. Teresa la miró atentamente. ¿Qué quiere decir? Nada específico. Solo que en nuestro negocio es importante saber con quién trabajan tus socios. Especialmente si se trata de una persona casada que tiene prisa por divorciarse para nuevas oportunidades. Hasta luego. Eugenia entró al ascensor, dejando a Teresa pensativa. La semilla de la duda había sido plantada. Ahora había que esperar a que germinara. Esa misma noche Diego regresó a casa de buen humor. Durante la cena contaba sobre planes futuros, sobre nuevos proyectos que podrían llevar la agencia a un nivel cualitativamente nuevo. Sabes, Eugenia, creo que en un futuro cercano nuestra vida cambiará mucho, decía sin sospechar lo proféticas que resultarían sus palabras. ¿En qué sentido?, preguntó Eugenia, continuando interpretando el papel de esposa que no sospecha nada. Ha aparecido la posibilidad de una asociación seria. Si todo sale bien, nos convertiremos en una de las agencias publicitarias más grandes del país. Suena interesante. ¿Qué tipo de socios? Diego vaciló por un momento. Por ahora no quiero contar detalles. Las negociaciones están apenas comenzando. Eugenia asintió, aunque sabía que mentía. Las negociaciones estaban lejos de estar en el comienzo. Diego ya llevaba varios meses saliendo con la hija del socio potencial. Después de la cena Diego se encerró en su oficina, supuestamente trabajando en un proyecto importante. Eugenia escuchaba cómo hablaba por teléfono con voz baja. Probablemente con Eva. Al día siguiente Eugenia continuó sus investigaciones. Decidió averiguar qué tan en serio la familia Domínguez tomaba la verificación de socios potenciales. A través de conocidos en el sector bancario se enteró de que Vicente Domínguez realmente planeaba grandes inversiones en el negocio mediático. Pero al mismo tiempo era conocido por su cautela y minuciosidad en la elección de socios. Cada socio potencial era verificado no solo desde el punto de vista financiero, sino también en términos de reputación. Los Domínguez no podían permitirse vincularse con personas dudosas, esto podría dañar su propio negocio. Esto confirmaba la corrección de la estrategia de Eugenia. Si podía mostrar a los Domínguez los aspectos desagradables de las actividades de Diego, rechazarían la colaboración. Y por tanto, desaparecería la motivación para casarse con su hija. Pero para eso necesitaba pruebas contundentes. Las sospechas solas no eran suficientes. Eugenia recordó las operaciones financieras extrañas que había descubierto en los documentos de la agencia. Tal vez valía la pena estudiarlas más detalladamente. Pasó varios días analizando los flujos financieros de Prestigio. Gradualmente se dibujaba un panorama que podía comprometer seriamente a Diego. La agencia trabajaba con varios clientes cuya reputación estaba lejos de ser ideal. Una empresa constructora involucrada en un escándalo de corrupción. Una cadena de locales de entretenimiento con reputación dudosa.
Una empresa financiera acusada de estafa. Diego no solo tomaba encargos de ellos, les ayudaba a lavar su reputación, crear una imagen positiva. Y recibía por esto honorarios considerables, parte de los cuales pasaba por alto la declaración fiscal. Esto era lo que necesitaba. La familia Domínguez nunca se vincularía con una persona que colaboraba con estructuras criminales. Una semana después de conocer a Teresa Domínguez, Eugenia decidió dar el siguiente golpe. Se preparó cuidadosamente para la reunión, reuniendo todos los materiales comprometedores sobre las actividades de su marido. Esta vez decidió dirigirse directamente a Vicente Domínguez, como inversionista potencial en sus proyectos mediáticos. La oficina de Vicente se ubicaba en el último piso de uno de los centros comerciales que le pertenecían. Eugenia pasó a la recepción. El señor Domínguez solo recibe con cita previa, informó la secretaria. Entiendo. Pero tengo información que puede interesarle. Tiene que ver con sus planes en el sector mediático. Después de breves negociaciones, llevaron a Eugenia a la oficina del jefe del Imperio Domínguez. Vicente Domínguez era un hombre de complexión imponente, con cabello gris y mirada penetrante. Su oficina impresionaba por su tamaño y lujo, muebles antiguos, colección de cuadros en las paredes. Entonces, ¿qué información tiene?, preguntó sin gastar tiempo en charlas sociales. Información sobre su socio potencial en el negocio mediático. Sobre Diego Vázquez y su agencia, Prestigio. Vicente se puso alerta. ¿Cómo sabe de nuestras negociaciones? En los círculos empresariales muchas cosas se conocen. Especialmente cuando se trata de inversiones tan grandes. Eugenia sacó una carpeta con documentos. Señor Domínguez, antes de vincular su reputación con la agencia, Prestigio, debería saber con qué clientes trabajan. Extendió sobre la mesa fotocopias de contratos, extractos bancarios, correspondencia con clientes dudosos. Aquí está el contrato con la empresa Alianza Construcción, que está involucrada en un escándalo de corrupción. Y aquí el trabajo con la cadena de casinos, Ficha Dorada, que acusan de lavado de dinero. Vicente estudió atentamente los documentos. Su rostro se volvía cada vez más sombrío. ¿Y usted afirma que Vázquez sabía de los problemas de estas empresas? No solo sabía. Específicamente les ayudaba a mejorar su reputación después de los escándalos. Recibía por esto honorarios adicionales que no se reflejaban en la contabilidad oficial. Eugenia mostró varios documentos más. Y esta es correspondencia con la dirección de la pirámide financiera, Capital Plus. La agencia, Prestigio, desarrollaba para ellos una campaña publicitaria ya después de que aparecieran en la prensa las primeras acusaciones de estafa. Vicente dejó los documentos y miró a Eugenia. ¿De dónde tiene esta información? ¿Y qué quiere a cambio? Quiero que sepa la verdad sobre la persona que planea hacer su socio. Y obtener esta información no fue difícil, tengo conexiones en los círculos correspondientes. ¿Y qué propone? Nada. Solo comparto información. La decisión es suya. Vicente reflexionó. ¿Y por qué hace esto? ¿Qué beneficio obtiene? Eugenia estaba preparada para esta pregunta. Entienda, señor Domínguez, en los negocios a veces hay que elegir socios. Y es mejor conocer toda la verdad por adelantado que recibir sorpresas desagradables después. Era verdad, aunque no toda. Vicente aparentemente lo entendía, pero los documentos hablaban por sí solos. Estudiaré esta información, dijo finalmente. Si se confirma, entonces gracias por la advertencia. Eugenia se levantó. De nada. Buena suerte en los negocios. Al salir de la oficina, sintió satisfacción. La primera jugada había sido hecha. Ahora quedaba esperar la reacción de la familia Domínguez. Vicente Domínguez no era una persona que tomara decisiones basándose en rumores o información no verificada. Después de la reunión con la misteriosa Elena Ramírez,
encargó a su gente verificar cuidadosamente todo lo relacionado con la agencia Prestigio y personalmente con Diego Vázquez. La verificación tomó 2 semanas. Detectives privados y auditores que trabajaban para Domínguez confirmaron la mayor parte de la información proporcionada por Eugenia. La agencia Prestigio realmente colaboraba con clientes dudosos, parte de los ingresos se ocultaba de la declaración fiscal. La noche del día en que Vicente recibió el informe final, reunió un consejo familiar. En la cena en la mansión de los Domínguez estuvieron presentes él mismo, su esposa Teresa y su hija Eva. Eva, necesitamos hablar seriamente sobre tu novio, comenzó Vicente, dejando el tenedor. Eva se puso alerta. ¿Pasó algo, papá? Podría decirse que sí. Hicimos una verificación de las actividades de su agencia. Los resultados son desalentadores. Vicente contó a su hija lo que habían descubierto sus empleados. Sobre los clientes dudosos, ingresos ocultos, vínculos con estructuras criminales. Eso no puede ser, palideció Eva. Diego es una persona honesta. Nunca haría. Querida, los hechos hablan por sí solos, intervino suavemente Teresa. Tu Diego no es quien pretende ser. Vicente sacó una carpeta con documentos. Mira tú misma. Aquí están los contratos, aquí los extractos bancarios. Todo verificado por nuestra gente. Eva hojeó los documentos y su rostro se ponía cada vez más pálido. Pero se puede explicar. Tal vez él no sabía de los problemas de los clientes. Eva, eres una chica inteligente. ¿Realmente crees que un publicista experimentado no conoce la reputación de sus clientes? Eva guardó silencio, digiriendo lo escuchado. Todas sus ilusiones sobre Diego se desmoronaban ante sus ojos. Y eso no es todo, continuó Vicente. Nuestra gente descubrió que el señor Vázquez se interesó por nuestra familia mucho antes de conocerte. Buscaba intencionalmente una forma de entrar en nuestro círculo. O sea que me usó, susurró Eva. Me temo que sí. A ti, a nosotros, nuestras conexiones y dinero. Teresa abrazó a su hija por los hombros. Querida, entiendo lo doloroso que es para ti. Pero es mejor conocer la verdad ahora que dentro de años. Eva lloró. Lo amaba tanto. Pensaba que construíamos una relación real. Eres aún joven, tienes toda la vida por delante, la consoló su padre. Y ahora sabes que no todos los hombres merecen confianza. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo hablar con él? Vicente reflexionó. Por ahora no hagas nada. Compórtate como siempre. Necesito tiempo para decidir cómo proceder con este canalla. ¿Y qué pasa con la asociación? No habrá ninguna asociación, por supuesto. Pero Vázquez aún no lo sabe. Y no debe saberlo. Al día siguiente Vicente Domínguez se reunió con su principal consejero de seguridad, Sergio Figueroa. Ex empleado del CNI y ahora jefe del Servicio de Seguridad del Imperio Domínguez, Figueroa sabía resolver los asuntos más delicados. Sergio, tenemos un problema, comenzó Vicente, contando sobre la situación con Diego Vázquez. Figueroa escuchó atentamente y estudió los documentos proporcionados. Material serio. Esto es suficiente para iniciar un caso criminal. Exactamente eso quiero discutir. ¿Qué opciones tenemos? 3 direcciones principales. Primera, entregar todo a las autoridades. Vázquez recibirá una pena real. Segunda, presión económica. A través de nuestras conexiones en los bancos bloquear créditos, a través de clientes rescindir contratos. Arruinar su negocio sin persecución criminal. Y la tercera, enfoque combinado. Primero presión económica, luego, cuando se debilite, caso criminal. Así no podrá ofrecer resistencia seria. Vicente reflexionó. Sergio, ¿qué puede decir sobre su esposa? ¿Está al tanto de estas maniobras? Es poco probable. Según nuestros datos, es una simple ama de casa.
Los últimos años se ocupaba solo de intentos de quedar embarazada. Muy probablemente no sabe nada de los asuntos oscuros del marido. Entiendo. Entonces me inclino por la tercera opción. Pero hay que actuar con cuidado. No quiero que nuestra familia se vea envuelta en un escándalo. Por supuesto. Comenzaremos con presión económica. Tengo contactos en la hacienda y el sector bancario. En un mes o dos Vázquez sentirá que la tierra se hunde bajo sus pies. ¿Y qué pasa con Eva? Por ahora sigue viéndose con él. Que interprete su papel. Mientras más tiempo Vázquez no sospeche que conocemos la verdad, mejor para nosotros. Vicente asintió. Bien. Proceda. Pero los planes de los Domínguez comenzaron a realizarse no tan rápido como se deseaba. Figueroa necesitaba tiempo para activar todas las conexiones necesarias y poner en marcha los mecanismos de presión. Mientras tanto, Diego continuaba construyendo planes para el futuro, sin sospechar que la familia de su amada ya conocía toda la verdad sobre él. Pasó un mes desde que Eugenia se enteró de la infidelidad de su marido. Durante este tiempo aprendió a interpretar magistralmente el papel de esposa que no sospecha nada. Diego aún creía que la engañaba exitosamente. Su relación se volvió aún más formal. Diego cada vez se quedaba más tiempo en el trabajo, cada vez se interesaba menos por los asuntos de su esposa. Pero Eugenia ya no sufría por su frialdad, conocía la razón de tal comportamiento. El embarazo transcurría bien. Eugenia visitaba regularmente al médico. Decidió que Diego se enteraría del bebé solo cuando ocultar el embarazo se volviera imposible. Adrián Soriano, el médico especialista en reproducción que la había observado los últimos años, se sorprendía de los cambios en la paciente. Señora Eugenia, se ve magnífica, le decía durante otra consulta. El embarazo claramente le sienta bien. Gracias, doctor. Finalmente me siento feliz. ¿Y su marido? Debe estar en el séptimo cielo. Eugenia evitó una respuesta directa. Tenemos un periodo complicado ahora. Diego está muy ocupado en el trabajo. Adrián notó su reluctancia a hablar del marido, pero no insistió. Durante años de trabajo había aprendido a leer entre líneas. Si necesita apoyo, acuda a mí. Siempre estoy dispuesto a ayudar. En sus palabras había no solo cuidado profesional, sino algo más. Eugenia lo notó y sintió hacia el médico gratitud y simpatía. Mientras tanto, los planes de Figueroa comenzaron a dar resultados. La Hacienda Pública inició una inspección de la agencia Prestigio. Varios clientes importantes inesperadamente rescindieron contratos. Los bancos comenzaron a exigir pago anticipado de créditos. Diego se ponía nervioso, pero aún no entendía qué pasaba. Atribuía los problemas a la situación económica general y dificultades temporales. No es nada grave, le decía a Eva durante uno de sus encuentros. En cuanto firmemos el contrato con tu padre, todos los problemas se resolverán. Eva se esforzaba por interpretar el papel de joven enamorada, pero por dentro la desgarraban sentimientos contradictorios. Por un lado, conocía la verdad sobre Diego. Por otro, no podía olvidar inmediatamente los sentimientos que había experimentado hacia él. Diego, ¿cuándo será la reunión con mis padres?, preguntó. Pronto, querida. Tu padre es una persona muy ocupada, pero definitivamente encontraremos tiempo para una conversación importante. En realidad Diego ya había intentado varias veces acordar una reunión con Vicente Domínguez, pero este cada vez encontraba razones para posponerla. Diego entendía que lo habían usado y descartado tan pronto como dejó de ser útil. 6 semanas después de la fiesta corporativa, Eugenia recibió una llamada inesperada. Una voz masculina desconocida se presentó como asistente de Vicente Domínguez y pidió una reunión. El señor Domínguez quisiera hablar personalmente con usted. Tiene que ver con intereses mutuos. Eugenia aceptó, aunque se sorprendió. La reunión fue programada en un pequeño café en el centro de la ciudad.
Eugenia llegó exactamente a la hora acordada y vio a Vicente Domínguez. ¿Eugenia Vázquez? O Elena Ramírez se levantó al verla. Eugenia Vázquez. Gracias por aceptar reunirse. Se sentaron en una mesa en la esquina del café, lejos de otros visitantes. Honestamente, no entiendo de qué podemos hablar, dijo Eugenia. De su marido y mi hija. De que ambos conocemos la verdad sobre su relación. Eugenia se puso alerta. ¿Cuándo se enteró de que yo soy su esposa? Lo sé. Desde que se presentó como Elena Ramírez y me proporcionó información sobre la agencia, Prestigio. Eugenia palideció. La habían descubierto. No se preocupe, la tranquilizó Vicente. No voy a juzgarla. Al contrario, quiero agradecerle. Gracias a usted nos enteramos de la verdad sobre su marido. ¿Cómo me descubrió? Tengo buenos analistas. Siguieron todos sus pasos. Además, pocas personas podían tener acceso a los documentos financieros de la agencia. Vicente pidió café para él y té para Eugenia. Quiero proponerle colaboración, dijo. ¿Qué colaboración? Ambos hemos sufrido por las acciones de su marido. Él engañó a mi hija, planea usar a nuestra familia. La traicionó a usted, destruyó su matrimonio. Me parece que tenemos intereses comunes. Eugenia reflexionó sobre sus palabras. ¿Qué propone? Unir fuerzas. Usted tiene acceso a información sobre las actividades de su marido, yo tengo posibilidades de usarla. Juntos podremos castigarlo como se merece. ¿Castigar? ¿En qué sentido? Destruir completamente su negocio y reputación. Privarlo de la posibilidad de volver a engañar mujeres o dedicarse a asuntos criminales. Eugenia dudaba. ¿Y qué obtendré a cambio? Vicente mencionó una suma que la hizo estremecerse. Era dinero serio, suficiente para una vida sin preocupaciones durante muchos años. ¿Para qué necesita esto? No es por dinero. Es por principio. Nadie debe usar impunemente a mi familia. Y además, no me gustan los hombres que traicionan a sus esposas. Eugenia reflexionó. La propuesta era tentadora, pero entendía que aceptaba participar en un juego serio. Tengo una condición, dijo finalmente. ¿Cuál? Quiero que Diego no solo pierda el negocio. Debe enfrentar responsabilidad criminal por sus crímenes. Vicente sonrió. Eso se puede arreglar. Tenemos suficientes conexiones en las autoridades. Y una cosa más. Estoy embarazada. De él. Quiero que el niño no necesite nada. Por supuesto. Nos encargaremos de que tenga todo lo necesario para criar al niño. Eugenia extendió la mano para estrecharla. Trato hecho. El plan fue desarrollado detalladamente. Figueroa elaboró una estrategia paso a paso para destruir el negocio de Diego, y luego su arresto por acusaciones de delitos fiscales y lavado de dinero. La primera etapa ya había sido lanzada, presión económica sobre la agencia. Ahora comenzaba la segunda etapa, recopilación de materiales comprometedores adicionales. Eugenia recibió de Figueroa equipo especial para grabar conversaciones. Su tarea era provocar a Diego a confesiones sobre sus asuntos oscuros. Lo principal es no sobreactuar, la instruyó Figueroa. Compórtese naturalmente. Haga preguntas de manera indirecta, como por curiosidad normal. Pero provocar a Diego resultó no ser tan simple. Era cauteloso y rara vez hablaba del trabajo en casa. Además, los problemas en la agencia lo ponían cada vez más nervioso y suspicaz. Eugenia, ¿no te parece que alguien nos está vigilando?, preguntó una noche. ¿Vigilando? ¿Qué quieres decir? No sé. Últimamente han caído demasiados problemas sobre la agencia. Como si alguien nos estuviera asfixiando intencionalmente. Tal vez es solo mala suerte. No creo en casualidades. Especialmente cuando se trata de negocios.
Diego se acercó a la ventana y miró a la calle. Y además me parece que están observando el apartamento. He visto varias veces el mismo auto en el patio. Eugenia sintió alarma. ¿Acaso Diego sospechaba algo? Diego, simplemente estás cansado. El estrés del trabajo afecta los nervios. Posiblemente. Pero aún así quiero que tengas cuidado. Si notas algo extraño, llámame inmediatamente. Mientras tanto, los problemas de la agencia crecían como una bola de nieve. La inspección fiscal reveló múltiples infracciones. Los bancos exigieron pago anticipado de créditos. Los grandes clientes rescindían contratos masivamente. Diego corría de un lado a otro, tratando de salvar la situación, pero ya era tarde. El mecanismo de destrucción de su negocio había sido puesto en marcha y funcionaba con eficiencia despiadada. Querida, necesitamos acelerar la reunión con tus padres, le decía a Eva durante uno de sus encuentros. La situación se está volviendo crítica. Entiendo, Diego. Pero papá está muy ocupado. Dice que podrá reunirse solo dentro de algunas semanas. Algunas semanas, Diego se pasó nerviosamente la mano por el cabello. Me temo que para entonces ya no habrá agencia. ¿Qué quieres decir? Los problemas son más serios de lo que pensaba. Tal vez tenga que declarar bancarrota. Eva fingió susto. ¿Pero qué pasa con nuestros planes? ¿La asociación con papá? Exactamente por eso necesito una reunión urgente. Solo las inversiones de tu padre pueden salvar la situación. Esa misma noche Eva transmitió esta conversación a su padre. Vicente asintió satisfecho. Excelente. Vázquez está empezando a entrar en pánico. Es hora de pasar a la siguiente etapa. 3 meses después de la fiesta corporativa, el imperio de Diego Vázquez se derrumbó definitivamente. La agencia Prestigio fue declarada en bancarrota. Todos los activos fueron embargados por los ejecutores judiciales. Las cuentas bancarias fueron bloqueadas. Pero lo más terrible estaba por venir. Los órganos investigadores iniciaron un caso criminal por los artículos evasión de impuestos y lavado de dinero. Diego fue citado a interrogatorio. Ese día llegó a casa tarde por la noche, pálido y desconcertado. Eugenia, tenemos problemas serios, dijo, hundiéndose en el sillón. ¿Qué pasó? Me acusan de delitos fiscales. Mañana tengo que ir otra vez con el investigador. Eugenia fingió horror. ¿Pero tú no tienes culpa de nada? Por supuesto que no tengo culpa. Pero tienen algunos documentos que supuestamente prueban mi culpabilidad. ¿Qué documentos? No sé. El investigador no los muestra. Dice que todo se aclarará durante la investigación. Diego se levantó y comenzó a caminar por la habitación. No entiendo de dónde tienen esta información. Alguien nos entregó, Eugenia. Alguien que tenía acceso a los documentos internos de la agencia. Eugenia sintió como el corazón latía más rápido. ¿Crees que es alguien de los empleados? No sé. Pero no veo otra explicación. Esa noche Diego no durmió. Estaba acostado junto a su esposa y pensaba en cómo se desmoronaba toda su vida. Apenas 3 meses atrás construía planes grandiosos, soñaba con la asociación con los Domínguez, con riqueza y éxito. Ahora le amenazaba una pena real de cárcel. ¿Y Eva? Eva desapareció de su vida tan pronto como comenzaron los problemas. Primero dejó de contestar las llamadas, luego cambió completamente el número de teléfono. La secretaria de Vicente Domínguez cortésmente informaba que el señor Domínguez no podía reunirse debido a su agenda ocupada. Diego entendía que lo habían usado y descartado tan pronto como dejó de ser útil. A la mañana siguiente los órganos investigadores presentaron a Diego acusaciones serias y fue arrestado. Cuando el auto del comité investigador desapareció tras la esquina, llevándose a Diego, Eugenia sintió un extraño vacío. 10 años de vida con este hombre habían llegado a su fin. Pero no experimentaba ni lástima ni pesar.
Diego había obtenido lo que se merecía. Sacó el teléfono y marcó el número de Vicente Domínguez. Todo terminó, dijo. Sí, lo sé. Mi gente controló la situación. Vázquez recibirá unos 7 u 8 años de cárcel. ¿Y qué sigue? Y sigue su nueva vida. El dinero ya fue transferido a su cuenta. Los documentos de divorcio están preparados por mis abogados. Tan pronto como él los firme en la cárcel, usted será libre. Eugenia puso la mano sobre su vientre. El embarazo ya era notable. Gracias, dijo sinceramente. Soy yo quien debe agradecerle. Sin su ayuda no habríamos podido proteger a nuestra familia. ¿Y cómo está Eva? Lo está pasando mal. Pero es joven, todo se olvidará. Además, tiene una buena lección para el futuro. Después de la conversación con Domínguez, Eugenia comenzó a empacar sus cosas. Ya no podía vivir en este apartamento, lleno de recuerdos de Diego. 2 semanas después se mudó a una casa pequeña pero acogedora en las afueras de la ciudad. Una casa que compró con el dinero recibido de Vicente Domínguez. El divorcio se formalizó rápidamente. Diego, estando en la cárcel y entendiendo lo desesperado de su situación, firmó todos los documentos sin objeciones. Eugenia obtuvo derecho a parte de la propiedad, aunque era poco, los activos principales habían sido embargados en el marco del caso criminal. Pero lo principal era que era libre. Libre de mentiras, traición y matrimonio infeliz. El embarazo transcurría bien, pero en el 7º mes surgieron complicaciones. El médico insistió en la hospitalización. Adrián Soriano tomó la observación de Eugenia bajo control personal. La visitaba todos los días, vigilaba su estado de salud, la apoyaba moralmente. Doctor, me está dedicando demasiada atención, decía Eugenia. Seguramente tiene otras pacientes. Las tengo, sonreía Adrián. Pero ninguna de ellas despierta en mí estos sentimientos. Estas palabras sonaron como una confesión. Eugenia entendió que el médico sentía hacia ella no solo simpatía profesional. Adrián. Eugenia no pensaba hablar de esto ahora. Está pasando por un periodo difícil, necesita apoyo, no complicaciones adicionales. Pero ya no puedo callar. Se sentó junto a su cama. Durante estos años se ha convertido en una persona especial para mí. Admiro su fuerza, bondad, capacidad de no rendirse ante las dificultades. Adrián, acabo de divorciarme. Voy a tener un hijo de otro hombre. ¿Para qué quiere tales complicaciones? Porque la amo, dijo simplemente. Y quiero estar a su lado y al lado de su hijo, si me lo permite. Eugenia guardó silencio, digiriendo lo escuchado. Después de las mentiras y traición de Diego, esta sinceridad era como un soplo de aire fresco. Necesito tiempo para pensar, dijo. Por supuesto. No tengo prisa. Pero pensar fue poco tiempo. Durante los siguientes días Adrián demostró sus sentimientos no con palabras, sino con hechos. Estaba a su lado cuando se sentía mal, la apoyaba cuando dudaba de sí misma, simplemente estaba presente cuando se sentía sola. Está bien, dijo Eugenia una semana después. Intentémoslo. Pero con cuidado. Tengo demasiadas heridas que aún no han sanado. Nos moveremos al ritmo que le sea cómodo, prometió Adrián. Nicolás nació a término, un niño sano y fuerte. Adrián estuvo presente en el parto, apoyó a Eugenia, fue el primero en tomar al bebé en brazos. Es hermoso, susurró mirando al recién nacido. Un verdadero guerrero. Gracias, dijo Eugenia, mirando al hombre que se había vuelto tan querido para ella. Por todo. Soy yo quien debe agradecerle por permitirme estar a su lado. Los primeros meses después del nacimiento de su hijo fueron felices, pero no fáciles. Eugenia aprendía a ser madre, Adrián la ayudaba en todo. No era el padre biológico del niño, pero ya amaba a Nicolás como a un hijo propio.
6 meses después del nacimiento del bebé, Adrián le propuso matrimonio a Eugenia. Modesto, sin pompa ni palabras grandiosas. «Quiero que nos convirtamos en una verdadera familia», dijo. «Tú, yo y Nicolás. Estoy dispuesto a darle mi apellido y ser su padre en todo, excepto en la biología». Eugenia aceptó sin vacilar. Entendió que había encontrado al hombre que había estado esperando toda su vida sin saberlo. La boda fue simple, solo las personas más cercanas. Después de la boda, Adrián adoptó oficialmente a Nicolás. El niño recibió el apellido Soriano y se convirtió en miembro de pleno derecho de la nueva familia. 2 años después nació su hija, Ana. Ahora su familia estaba completa y era feliz. Diego Vázquez recibió 4 años de privación de libertad. Los primeros meses en prisión fueron los más duros. No podía acostumbrarse a la nueva realidad, a que de empresario exitoso se había convertido en recluso. Los compañeros de celda lo trataban con sospecha, el oficinista del mundo de los grandes negocios les inspiraba desconfianza. Pero gradualmente Diego aprendió a vivir según las leyes carcelarias. Pensaba mucho en el pasado, analizaba sus errores. El principal había sido poner el dinero y la carrera por encima del amor y la honestidad. Por una riqueza fantasmal había destruido su propia familia y vida. No llegaban cartas de Eugenia. Ni siquiera sabía que había tenido un hijo. El abogado solo le informó que su esposa había solicitado el divorcio y exigía división de bienes. ¿Qué bienes?, se rió amargamente Diego. Todo está embargado o vendido por deudas. Pero lo que más lo atormentaba era el pensamiento de que nunca entendió quién lo había traicionado. ¿Quién había entregado a la investigación los documentos comprometedores? ¿Quién conocía sus asuntos oscuros lo suficientemente detalladamente como para compilar un expediente tan convincente? A veces le parecía que era alguien de la familia Domínguez. Pero ¿cómo habrían podido obtener acceso a los documentos internos de la agencia? Nunca obtuvo respuesta a esta pregunta. Después de 3 años Diego fue liberado condicionalmente por buena conducta. Para entonces había cambiado mucho, no solo externamente, sino también internamente. La prisión le había enseñado a valorar las alegrías humanas simples y no perseguir riquezas fantasmales. Al salir en libertad, Diego entendió que su vida anterior ya no existía. La agencia había sido liquidada, la reputación destruida, las conexiones perdidas. En su ciudad natal se había convertido en un paria. Diego decidió empezar todo de nuevo en otro lugar. Vendió las últimas cosas valiosas que le quedaban y compró un boleto a una pequeña ciudad provincial a 1000 kilómetros de casa. Allí consiguió trabajo como mecánico en la fábrica local. La profesión la había aprendido en su juventud, cuando trabajaba en sus años universitarios. Ahora estas habilidades le sirvieron para sobrevivir. Los primeros meses fueron muy duros. Soledad, pobreza, la conciencia de que la vida había ido cuesta abajo. Pero gradualmente Diego comenzó a encontrar consuelo en el trabajo simple y honesto. Alquilaba una pequeña habitación en un apartamento comunal, economizaba en todo, evitaba tentaciones. No bebía alcohol, no se entregaba a juegos de azar, trataba de vivir silenciosa y discretamente. Los lugareños lo trataban con recelo, un forastero siempre despierta sospechas en una ciudad pequeña. Pero Diego no buscaba llamar la atención. Trabajaba, leía libros en la biblioteca, paseaba por los alrededores. A veces por las noches escribía cartas que nunca enviaba. Cartas a Eugenia en las que pedía perdón por todo lo que había hecho. Contaba sobre su nueva vida, preguntaba cómo le iban las cosas. Pero entendía que no tenía derecho a entrometerse en su nueva vida. Su capítulo en la historia de Eugenia había terminado y era mejor dejar todo como estaba. Pasaron 5 años desde el arresto de Diego. Eugenia vivía una vida familiar feliz con Adrián y los niños. Un día de primavera Eugenia estaba en un viaje de trabajo en esa misma ciudad donde una vez habían vivido ella y Diego. Los asuntos terminaron antes de lo planeado y tuvo algunas horas libres.
Por alguna razón quiso recorrer los lugares relacionados con el pasado. Llegó a su antiguo apartamento, se quedó parada en la entrada, recordando 10 años de vida en común. No todos esos años habían sido malos. También hubo momentos luminosos, sentimientos sinceros y sueños compartidos. Lástima que Diego hubiera elegido el camino de la mentira y la traición. Regresando al auto, Eugenia vio una figura familiar en la parada del transporte público. Diego también había decidido casualmente visitar la ciudad donde una vez habían sido felices. Había cambiado mucho. Había adelgazado, envejecido, el cabello se había encanecido. Pero lo principal, había cambiado la expresión de su rostro. Había desaparecido esa autoconfianza que antes lo caracterizaba. Ahora se veía cansado, pero de alguna manera más humano. Diego también la notó. Sus ojos se encontraron a través de la calle. Varios segundos se miraron sin moverse del lugar. Eugenia vio en su mirada sorpresa, vergüenza, algo parecido al arrepentimiento. Diego dio un paso adelante, como si quisiera acercarse, pero luego se detuvo. Llegó un autobús. Diego miró a Eugenia por última vez y subió al autobús. Ella lo siguió con la mirada hasta que el autobús desapareció tras la esquina. Solo entonces Eugenia entendió que no sentía hacia su exmarido ni ira ni odio. Solo tristeza por cómo todo podría haber sido diferente si él hubiera elegido alguna vez a ella en lugar de la mentira y la traición. El encuentro con Eugenia impactó a Diego. Al ver a su ex esposa, entendió a quien había perdido. Se veía feliz, cuidada, amada. Su aspecto decía que había encontrado su felicidad. Esa noche Diego no durmió. Pensaba en que en algún lugar vivía su una vez amada mujer. En que él mismo había destruido el único amor verdadero de su vida. Pero este encuentro también fue un momento decisivo. Diego entendió que era hora de dejar de compadecerse a sí mismo y comenzar a construir una nueva vida. No esa vida grandiosa con la que soñaba antes, sino una vida simple y honesta de una persona común. Algunos meses después conoció a Inés Morales, una maestra local, viuda con una hija adolescente. Una mujer simple y bondadosa que no se interesaba por su pasado y lo aceptaba tal como era. Diego ayudaba a Inés con las tareas domésticas, se ocupaba de su hija, gradualmente se convertía en parte de su pequeña familia. «Eres una buena persona», le decía Inés. «Se ve que has tenido una vida difícil, pero no te has amargado». Diego no le contó los detalles de su pasado. Solo que había sido empresario, había perdido todo debido a la crisis económica, se había divorciado de su esposa. Inés no insistía en los detalles, juzgaba a las personas por sus actos, no por su pasado. Un año después se casaron. Ceremonia silenciosa en el registro civil local, sin invitados ni celebraciones. Diego se convirtió en padrastro de la hija de Inés, Carmen, buen marido para ella misma. Era como si espiara sus pecados anteriores, entregando todo su amor y cuidado a la nueva familia. Y poco a poco recuperaba lo que había perdido una vez, la paz interior y la sensación de corrección de la vida. Pasaron otros 5 años. Eugenia vivía en completa armonía con su marido e hijos. Nicolás crecía como un niño inteligente y bondadoso, muy parecido a su madre. Ana era una niña vivaz y alegre, la favorita de toda la familia. Adrián resultó ser un padre excelente. Nunca hizo diferencias entre Nicolás y Ana, los amaba con igual intensidad. Nicolás lo llamaba papá y ni siquiera sabía que tenía otro padre biológico. Eugenia a veces pensaba en Diego, especialmente cuando Nicolás hacía algo que le recordaba a su ex marido. Pero eran pensamientos fugaces, sin dolor ni lamentos. El pasado había quedado en el pasado. La familia Domínguez también había arreglado su vida. Eva se casó con un joven médico, una persona honesta y decente. Tuvieron 2 hijos. Vicente y Teresa eran abuelos felices. Eugenia había encontrado su felicidad. Sabía que su familia era sólida precisamente porque estaba construida sobre amor y respeto mutuo,
no sobre coacción u obligaciones. Y en algún lugar lejano, en una pequeña ciudad provincial, Diego Vázquez cenaba con su nueva familia y pensaba en el camino que lo había llevado a esta felicidad modesta pero honesta. Había pagado un precio alto por sus errores, pero había aprendido a valorar lo que tenía ahora. Y esto también era justicia. Cruel, pero merecida. Cada uno obtuvo lo que merecía por sus actos. Eugenia, una familia amorosa y felicidad. Eva, sabiduría y amor verdadero. Diego, una segunda oportunidad para la felicidad humana simple. La vida continuaba, y era justa.